Día de reposo. Para los creyentes es un día de adoración y comunión con Dios. Para el judaísmo es el sábado, para la mayoría del cristianismo es el domingo, aunque hay una minoría que guarda el sábado. Antes de comenzar con el estudio, es importante tener en cuenta que astronómicamente hablando un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que tarda la Luna en dar vuelta a la Tierra. Un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta en sí misma. ¿Y una semana? Es el tiempo transcurrido de 7 días consecutivos, comenzando por el domingo y terminando con el sábado. Esta medida del tiempo es la única que no tiene una explicación astronómica, sino que fue tomada de la Biblia. Génesis 2. 1 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dentro del cristianismo hay desavenencia, entre los que defienden el domingo como día del Señor, y entre los que defienden el sábado. Domingo. Los cristianos que defienden el domingo se basan en Hechos 20. 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Si comparamos con Hechos 2. 43 al 47. Podemos decir que los primeros cristianos se juntaban todos los días, y tenían en común todas las cosas. Vendían todos sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. También usan 1 Corintios 16. 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pueda, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En este versículo no dice que el primer día era el día de descanso, sino que por causa de una hambruna que azotaba a Jerusalén. Pablo ordena a las iglesias de Galacia, Corinto, etc., a solidarizarse haciendo una ofrenda antes de que él llegue. No se puede ordenar algo sin autorizarlo. Por lo tanto, al apóstol ordenar esta colecta, estaba autorizando que se podía recoger ofrendas cada primer día de la semana para los santos, en este caso para los de Jerusalén. Compare con Romanos 15. 25 y 26. Otro versículo usado por los que defienden el domingo es Colosenses 2. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo en este versículo se refiere a las fiestas solemnes que se encontraban en la ley ceremonial. Cuando habla de días de reposo no se refiere al sábado de los 10 mandamientos, o de la ley moral. Lee Levítico 23. 24. Levítico 23. 27 al 32. Levítico 23. 37, 38. Otro motivo por el cual aseguran que el día de reposo es el domingo, es la resurrección de Jesús. Apoyándose en Lucas 24. 1 al 6. Pero en toda la Biblia no hay un mandato bíblico que exprese el cambio, del día sábado como día de reposo por el primer día de la semana en honor a la resurrección de Jesús. Comparemos con Romanos 6. 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es en el bautismo que nuestro viejo hombre muere al pecado, para que luego pueda nacer un hombre totalmente nuevo en Cristo. Podemos ver que el bautismo es el verdadero sello o señal de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Otros versículos usados por los que apoyan el domingo son Apocalipsis 1, 10. Juan 20, 19. Apocalipsis 1, 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
Ciertamente el Señor tiene un día especial, pero en ningún versículo de las Santas Escrituras menciona el domingo como día del Señor. En cambio el sábado sí se menciona en varios versículos como el único día reclamado por Dios como su día. Comparemos con Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. También. Mateo 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Si nos guiamos por las Escrituras sabemos que es el sábado. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Al analizar este versículo, vemos que los discípulos no estaban reunidos celebrando ni guardando ningún reposo. Sino que el versículo dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, es decir, que estaban escondiéndose. Por otro lado, el encuentro con Jesús no ocurrió el domingo, sino el lunes. En la Biblia un día no se cuenta de medianoche a medianoche, sino desde el atardecer de un día, hasta el atardecer del día siguiente. Compare Génesis 1. Versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31. Por último analicemos por qué se toma el domingo como día de reposo. En el año 321 DC, Constantino dio instrucciones para que los cristianos y no cristianos, estuvieran unidos en la observancia del venerable Día del Sol, que hacía referencia a la esotérica adoración oriental al sol, que Aureliano había ayudado a introducir. Las monedas todavía llevarían los símbolos de culto al sol, Sol Invictus, hasta el 324. La Iglesia Católica Apostólica Romana, lo ratificó en el Concilio de la Odisea en el año 336 DC, en el año 1566, y en el año 1884. En la actualidad vemos que para el Vaticano la ley dominical está más vigente que nunca. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo.
Podemos decir que no hay base bíblica para observar el día domingo como día del Señor. En la Biblia ni Jesús, ni los apóstoles observaron ni mandaron a observar el domingo como día de reposo. Sino que fue Constantino y luego la Iglesia Católica los que mandaron a observar el domingo en lugar del sábado. Sábado. Día de reposo bíblico. El sábado o día de reposo es un recordatorio de la creación, y señala quién es el verdadero Dios y creador del universo. Leamos Génesis 2. 1 al 3. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20. 8 al 11 ratifica que el pueblo de Dios debe guardar el día de reposo para recordar que Dios es el creador de todo. Algunos creen que el mandamiento de guardar el sábado descrito en los 10 mandamientos, fue dado solo a los judíos en el monte Sinaí. No se tiene en cuenta que en el Sinaí estaba todo el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus que habían salido de la esclavitud de Egipto. No solo la tribu de Judá. Veamos qué dice Éxodo 31, 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31, 17 deja claro que guardar el sábado es una señal para siempre entre Dios y su pueblo. Nosotros los cristianos por intermedio de Cristo, somos conciudadanos del pueblo de Israel. Efesios 2. 11 al 14. Dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Compare también con Romanos 11. 13 al 21. Observancia del día sábado como día de reposo. ¿Dios a quién se lo entregó? Según Éxodo 31. 13, se lo entregó a todos los hijos de Israel por intermedio de Moisés. ¿Para qué se la entregó? Como señal entre Dios y su pueblo, de generación en generación. Para que supieran que Él es Dios que los santifica. ¿Por cuánto tiempo debía cumplirse? Según las Escrituras, el pueblo de Dios lo debe guardar por pacto perpetuo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31. 16 y 17. ¿A Dios le interesa que se cumpla? Isaías 58, 13, 14 dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Podemos notar que a Dios sí le interesa mucho, que se cumpla. Además, la observancia del día sábado está en cuarto lugar en la ley moral o los 10 mandamientos de Dios. Primera de Juan 2. 3, 6 dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice. Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La Biblia nos habla de la inmutabilidad de Dios. Él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos.
La naturaleza de Dios no cambia, ni tampoco cambian su carácter ni sus atributos, porque Él es eterno y perfecto. Números 23. 19. Santiago 1. 17. Hebreos 13. 8. Tomando en cuenta que Dios no cambia. No es lógico pensar que Dios haya apartado y santificado el sábado como nos dice Génesis 2. 1 al 3. Para que en la actualidad no tenga importancia para Él si guardamos el sábado, o cualquier otro día como día de reposo. Y cuando llegue el milenio volverlo a restaurar como en el principio. Vea. Isaías 66. 22 y 23. Muchos son los que predican y propagan la falsa idea de que Jesús abolió la ley en la cruz. Que ya no debemos guardar ningún mandamiento, sino que solo debemos amarnos los unos a los otros y también a Dios. Pero son evidentes y abundantes los textos que dicen que Jesús guardaba el sábado. Vamos con los textos que corroboran que Jesús guardaba el sábado, y nunca ha sido abolido por él ni antes ni después de su muerte. En Mateo 12. 1 al 12. Podemos ver que Jesús guardó el sábado, pero no como lo imponían los sacerdotes de la época, de una forma gravosa y pesada que hacía del día de reposo una carga y no una delicia, sino haciendo el bien a los demás y acudiendo a la sinagoga. En Lucas 13. 10 al 17. Jesús nos enseña que el día de reposo es el día adecuado para hacer el bien. En Lucas 4. 31. Jesús nos da ejemplo de que es lícito enseñar la palabra de Dios en los días de reposo. En Mateo 24. 20. Jesús dice: Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si Jesús dice esto a sus discípulos, que además esa huida está proyectada para el futuro, bastante después de la muerte y resurrección de Jesús, es porque después de su resurrección el sábado sigue siendo vigente. Veamos que en Mateo 5, 17 el mismo Jesús declara: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Más claro, échale agua, chale agua. Pablo discutía en la sinagoga todos los sábados, podría haber dicho todos los días, o todos los domingos, pero no. Dice todos los sábados. ¿Por qué esperar al siguiente sábado? Porque era el día de adoración de Dios, y Pablo, el fundador de iglesias cristianas en todo el mundo conocido, adoraba y predicaba en sábado.